En el capítulo 1 del libro de Santiago, en el verso 22, se nos dice algo que creo hemos escuchado muchas veces durante mucho tiempo, pero creo que de igual manera también creo que es algo que es muy importante para nosotros, es muy necesario para nuestra vida, creo que es fundamental para nosotros como cristianos, como te digo, para nuestra vida como creyentes. Creo que es algo en lo que debemos meditar mucho y que debemos tenerlo siempre presente y guardarlo muy profundamente en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Dice Santiago capítulo 1 verso 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Más allá de que este versículo en general es muy importante, lo que llama mucho mi atención es esta última frase que vemos al finalizar este versículo: engañándoos a vosotros mismos. Creo que prácticamente lo que se nos está diciendo es que si no hacemos lo que nos corresponde como cristianos, si no actuamos lo que creemos, si no vivimos lo que profesamos, lo único que estamos haciendo con nuestra vida es engañarnos a nosotros mismos, es mentirnos a nosotros mismos, y no estamos viviendo de una manera correcta o de una manera real nuestra fe, ¿no? Nos engañamos pensando que vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, nos engañamos creyendo que estamos bien con Dios, nos engañamos pensando que nuestra fe está bien, que es correcta, que estamos haciendo lo correcto, que estamos bien con lo que estamos viviendo y haciendo, pero la realidad es que esto no es así, la palabra nos lo dice, ¿no? La realidad es que es exactamente todo lo contrario, ¿no? Estamos mal o estamos fallando en nuestro cristianismo si estamos haciendo esto, si no vivimos nuestra fe, si no la ponemos en acción, no estamos cumpliendo como creyentes, como cristianos. O peor aún, ¿no? Hay alguien que, alguna persona pudiera llegar a pensar incluso también, no ir más lejos todavía, pudiera alguien llegar a decir o pensar que quizás no fuéramos lo que nosotros decimos, ¿no? Que pudiera llegar a pensar alguien que realmente no somos cristianos o no somos cristianos de verdad, ¿no? Porque como dice aquí la palabra, si no estamos haciendo las cosas que leemos, que compartimos, si no estamos haciendo lo que decimos que creemos, en realidad solo nos estamos engañando pensando que somos buenos cristianos o que somos cristianos de verdad, ¿no? Nos estamos engañando pensando que somos buenos hijos de Dios, que lo estamos agradando a Él, que estamos agradando a nuestro Dios, pero en realidad no lo estamos haciendo, no estamos haciendo lo que nos corresponde como cristianos, ¿no? Incluso unos versos atrás, por ejemplo, creo que se nos dice algo que nosotros pudiéramos de alguna manera tomarlo como un ejemplo, ¿no? Dice algunos versos atrás de este verso 22 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Y yo pensaba, esto nos está diciendo de cierta manera que si tú o yo no controlamos nuestros impulsos, nuestros deseos, no vamos a hacer lo que Dios quiere realmente, no vamos a estar viviendo y haciendo la palabra de Dios, porque estás haciendo todo lo contrario a lo que Él le agrada, a todo lo contrario a lo que Él espera de ti y que quiere de ti, de mí, de todos nosotros como cristianos, ¿no? Creo que, como te decía, ¿no? De cierta manera creo que aquí nos da como un ejemplo, o nosotros pudiéramos verlo así de todo esto que estamos hablando. Si no actuamos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, si no vivimos la palabra, no estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo lo que le agrada a Dios en realidad, ¿no? Pero después de este verso 22, en los siguientes versos se nos da ahora como un ejemplo de lo que realmente estamos haciendo, o de lo que está pasando en nuestra vida cuando dejamos de hacer la palabra, cuando dejamos de vivir la palabra, cuando solamente nos enfocamos en oírla. Pero además de darnos este ejemplo sobre todo esto, también se nos dice lo que sucederá en nuestra vida si hacemos lo contrario, si realmente vivimos y hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Vemos que dice que el que no hace la palabra y solo la oye es como un hombre que se mira en el espejo, nota cómo es él, cómo es su rostro, pero que luego se va de ese espejo y se olvida por completo de lo que vio. Estos somos nosotros cuando no vivimos lo que creemos o lo que profesamos, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Esto es como cuando a veces nosotros vamos
caminando o estamos en nuestro hogar y vamos a un espejo, ¿no? Y estando ahí nos vemos, analizamos nuestro rostro y de alguna manera encontramos algo que no está bien en él, ¿no? Encontramos alguna imperfección o algo por el estilo y al verla notamos esto y pensamos en buscar una solución en algún momento, ¿no? Más adelante o en ese momento. Pero después por algún motivo nos movemos de este lugar, de este espejo, continuamos con lo que vamos a hacer con nuestra vida y por consiguiente nos olvidamos de esta imperfección porque ya no la estamos viendo y ya no hacemos nada por solucionarlo como habíamos dicho, simplemente la dejamos ahí y ya no hacemos nada al respecto de esto, ¿no? Y creo que así somos cuando solo oímos la palabra y no la hacemos, o cuando leemos la Biblia, pero no la vivimos realmente. Cuando escuchamos una predicación, se nos muestra por medio de esta lo que está mal en nuestra vida, o lo que debemos hacer realmente con nuestra vida, lo que es correcto hacer. Y al escucharla lo notamos y aceptamos como cierto todo esto, notamos que esto es verdad, ¿no? Pero al final no lo ponemos en práctica. La palabra de Dios nos muestra la verdad, nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestra verdadera cara y nos damos cuenta que todo esto que la palabra de Dios nos está diciendo es verdad, ¿no? Es real lo que nos está diciendo, la aceptamos como tal. Pero al final, una vez más, no hacemos nada por cambiar o arreglar nuestra vida o por poner en práctica todo esto que estamos escuchando y que supuestamente estamos aceptando como una verdad, ¿no? Hacemos esto y creo que somos como esa semilla que dijo Jesús, ¿no? Sembrada entre los espinos, que son los que oyen la palabra, decía Jesús, ¿no? Pero que ésta no produce frutos en ellos, ¿no? No produce un cambio radical en sus vidas, no produce absolutamente nada de una intención de querer cambiar, una intención de querer cambiar en su manera de vivir, en lo que hace con su vida. Estos somos nosotros cuando escuchamos la palabra, cuando oímos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y luego al llegar las preocupaciones y las ambiciones y las dificultades de este mundo, esto nos lleva a alejarnos de lo que hemos escuchado o de lo que supuestamente creemos que es real, nos lleva a alejarnos de la palabra de Dios, ¿no? Nuestra fe, creo yo, termina siendo débil, ¿no? Termina siendo al final superficial, termina siendo vana o termina no siendo tan real como nosotros creemos que es, ¿no? Porque creo que una cosa es oír, otra cosa es escuchar y otra cosa es hacer, ¿no? Otra cosa es poner en práctica lo que estamos escuchando. Oír simplemente pudiéramos decir que es percibir algún sonido que suena a nuestro alrededor, cualquier cosa que escuchamos, algo que se cae o algo que suena, esto lo estamos oyendo, ¿no? Lo podemos oír, ¿no? Pero escuchar implica, además de esto, implica poner atención, implica ponernos a pensar lo que estamos oyendo, implica meditar en ello y además implica que nos movamos, ¿no? a hacer lo que se nos está diciendo, lo que se nos está pidiendo, nos lleva a movernos, a actuar, a poner en práctica en nuestra vida lo que estamos oyendo, lo que estamos escuchando, ¿no? Esto es hacer la palabra de Dios, creo yo también, ¿no? Pero por el contrario, al mismo tiempo, Santiago nos dice también lo que va a suceder en nuestra vida si ponemos en práctica todo esto que estamos escuchando, ¿no? Dice que aquel que mira atentamente en la palabra de Dios, que persevera en ella, que no la olvida y que además la hace, la vive, este será bendecido, más que bendecido por Dios en todo lo que hace y en todo lo que intente hacer, ¿no? Entonces creo que debemos como conclusión llegar a este punto, ¿no? Si queremos agradar a Dios, si queremos ser aún más bendecidos por Él, debemos poner en práctica en nuestra vida todo lo que creemos, todo lo que conocemos respecto a la voluntad de Dios y su palabra y todo lo que Dios nos pide hacer, no solamente ser, como dice, oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Creo que no debemos olvidar lo que escuchamos, no debemos, digámoslo así, ser superficiales con nuestra fe, no debemos pensar y actuar conforme a lo que el mundo dice que es correcto, sino todo lo contrario, sino actuar y pensar conforme a lo que Dios nos dice que debemos hacer, lo que Dios nos dice que es correcto hacer. Debemos actuar conforme a su voluntad, viviendo y haciendo lo que su palabra nos dice, ¿no? Y creo yo, y simplemente quisiera agregar esto, debemos hacer todo esto, debemos
hacer la palabra, porque creo que además podemos notar a nuestro alrededor, en nuestro mundo, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, que mucha gente definitivamente está enfocada, muy enfocada en hacer lo malo, ¿no? Están perseverando en ello, incluso no descansan hasta poder lograr su objetivo, esto malo que están queriendo hacer. Perseveran y siguen, no descansan hasta poder lograrlo, ¿no? Y por el contrario, creo yo, pareciera que nosotros somos todo lo contrario, ¿no? Que pareciera que nos estamos quedando quietos, que nos estamos quedando atrás, que estamos siendo hasta cierto punto indiferentes a todo esto que te estoy comentando, ¿no? Y por consecuencia estamos dejando que el mal avance y que el mal triunfe al final de todo esto, ¿no? Creo que hacer la palabra implica actuar conforme a ella, o simplemente hacer lo que ella nos dice, ¿no? Y creo que esto es definitivamente lo que debemos hacer, ¿no? Debemos esforzar en hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos poner en práctica y todas nuestras energías en hacer esto. Debemos activarnos, ¿no? Debemos movernos, ¿no? Debemos estar activos en este aspecto, porque esto es lo que Dios quiere, ¿no? Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y esto es lo que debemos hacer por todo esto que te estoy comentando, que podemos ver a nuestro alrededor, acerca de mucha gente que está queriendo y perseverando en hacer lo malo, en hacer lo que a Dios no le agrada, ¿no? No debemos permitir que el mal siga avanzando, sino por el contrario, más bien debemos vencer al mal y haciendo el bien, haciendo lo que a Dios le agrada y haciendo la voluntad de Dios siempre y en todo momento, que sabemos que es siempre buena, agradable y perfecta. Hagamos esto y venzamos al mal con el bien. Gracias por escucharme una vez más. Nos vemos pronto si Dios quiere. Dios te bendiga.